Antes de comenzar, por favor, quisiera saber si me escuchan bien, si ven bien la pantalla. Todo claro, Lice. Está bien, gracias. Gracias. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre la anterior práctica o algo anterior antes de comenzar? Si tienen alguna pregunta podemos aclarar, si no, directamente comenzamos la clase 11. Licenciado, el ejercicio 12. ¿De la clase de la práctica 10? De la, sí, ingeniero. El 10. El 12, ingeniero. El 12. Bueno, son con diferencias simétricas, un poquito larguito, digamos, pero bueno, no es tampoco imposible de hacer. A ver, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden A unión B, diferencia simétrica B unión C, hay que demostrar que es igual a diferencia simétrica de C menos B. Bueno, habíamos dicho que esta diferencia, nosotros, por la definición que tenemos en las leyes, tendría que ser la unión menos la intersección de los conjuntos, solo que acá los conjuntos están entre paréntesis. La unión de este primero con este otro tendría que ser, ¿no? Entonces, directamente si vamos por definición de diferencia simétrica, tendríamos que decir A unión B unión B unión C. Menos otro corchete, la unión menos la intersección. A unión B intersección B unión C. Bueno, eso es lo que tendríamos que tener. Ahora, en el primer corchete hay puro unión. Nos conviene hacer asociatividad a C y B con B. En cambio acá tenemos la unión, intersección con otra unión. Unión hay en los dentro de los conjuntos B unión, es común, y podríamos sacar como factor común B unión y quedaría A intersección C. Podríamos ver eso, a ver qué es lo que nos da. Bueno, si hacemos eso aquí, asociatividad, y en esta distributividad. Entonces, al hacer asociatividad vamos a poner A unión C, unión B, unión B. Bueno, aquí olvidaba algo. Tendría que ser primero en la diferencia, ¿no? A no ser que después lo haga, pero no sé qué nos saldrá. A ver, antes de... Puede ser que el orden no haya problema, ¿no? De repente hacemos nomás eso y después lo demás, pero aquí está bien asociatividad y a este lado para esto podría ser definición de diferencia, ¿no? Que sería intersección, el complemento de todo esto previamente. A unión B, intersección B unión C. Tal vez era primero esperar, ¿no? Esto, pero bueno, ya lo hemos hecho. Ahora, por ley de Morgan, introduciríamos, ¿no? Acá vamos a copiar igual, acá va a ser intersección A unión B, complemento, unión B, unión C, complemento. Otra vez, ley de Morgan,
Vamos a tener intersección, todo esto va a ser igual, ¿no? Intersección, acá si introducimos tendríamos A intersección B, A complemento, intersección B complemento, unión B complemento, intersección C complemento. Eso es lo que tendríamos. Este no es A, es intersección. Bueno, ahora recién en este hemos hecho asociatividad y aquí tendríamos que ver, sigue la misma situación pero han cambiado, ¿no? Aquí podríamos hacer distributividad, ¿no? Para lo que pensábamos hacer anteriormente. En distributividad, esto vamos a tener, sacamos como factor B, vamos a tener A complemento, vamos a sacar intersección B complemento, ¿no? Que es común en ambos, y queda A complemento unión C complemento. Bueno, es lo que tendríamos. Pero ¿qué podemos hacer ahora acá? De este nos va a quedar por idempotencia, ¿sí? Idempotencia nos quedaría A unión C unión B, ¿no? Es lo que quedaría. ¿Qué podemos hacer ahora acá? Tenemos así como está. Podríamos haber hecho otro camino, pero hay que ver, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Todo este corchete podríamos hacer distributividad, aunque aquí es intersección. Intersecciones. Podríamos asociar esto con este de acá o con el de aquí. Todo esto, en vez de, como aquí es intersección, podemos asociar este corchete, asociar con esta B. A ver, en principio por asociatividad. No sé si es mejor asociar con esto directamente, pero no son iguales. De principio vamos a ver, al final vamos a tener que hacer eso. A unión C, unión B. Todo es como si fuera un solo conjunto. Intersección este otro. Asociamos con B complemento, ¿no? Así. Y intersección quedaría A unión C, A complemento, unión C complemento. En esta, así como está, tenemos distributividad. Este paréntesis con este y este con este, ¿no? Por distributividad. Un poquito largo creo que va a salir este. A unión C, intersección B complemento, unión B, intersección B complemento, ¿no? Todo eso ya está bien. Y intersección A complemento, unión C complemento. Acá, ¿qué nos da? Un conjunto, intersección con su complemento. El complemento es todo lo demás y el conjunto es todo lo que está dentro. ¿Qué tienen en común? Nada. Entonces, acá, esto resulta ser conjunto vacío por complementación. Y un conjunto que es todo esto, unión el vacío por identidad, va a salir el conjunto. Un poco el espacio es ahora el problema. Muy grande estamos haciendo. Voy a tener que ir borrando lo de arriba, sin opción a corrección, o si no hay que comenzar de nuevo.
Ya. Ahí borraremos. Bien, ¿qué nos queda de esto? Por identidad nos queda este corchete. A unión C, intersección B complemento. Y intersección A complemento unión C complemento. Bueno, si esto sacara nuevamente, va a ser intersección complemento menos A intersección C. Nada que ver. Entonces, acá hay nuevamente intersección, intersección. De acá nos queda eso. Intersección este de aquí. Otra vez tendría que hacer asociatividad. Ahora me conviene asociar A unión C, intersección A complemento, unión C complemento. Intersección B complemento. Bien, ahora, ¿qué me puede salir acá? Ambos son, no hay nada en común. Aquí hay A unión, acá no hay. C unión no hay. Entonces no puedo yo hacer ahorita mucho acá. Tengo que considerar lo que habíamos hecho en la clase práctica, en la clase teórica, considerar que es un solo conjunto y distribuir con esto. Distribuir, aquí hay intersección y aquí hay unión. Entonces, distribuir este paréntesis con el primero, unión este paréntesis con el segundo. Por distributividad. Vamos a borrar un poquito más porque no me va a dar espacio. Bien, entonces en la distributividad, ¿qué es lo que nos va a salir? Va a salir A unión C, intersección con A complemento, ese es un corchete, todo esto, intersección con A, unión, otra vez todo esto, A unión C, intersección con C complemento. Y fuera de esto tenemos intersección B complemento. Acá tenemos otra vez unión, intersección, nuevamente distributividad. Tendríamos A intersección A complemento, unión C intersección A complemento. Unión A intersección C complemento. Unión C intersección C complemento. Y acá es intersección B. Bueno, de acá este paréntesis es por complementación, sería un conjunto intersección con su complemento, el conjunto vacío. Lo mismo acá, el conjunto vacío. Por identidad queda el conjunto unión con el vacío, nos queda C intersección A complemento, unión A intersección C complemento. No tenemos después nada en común otra vez. Disculpe, dice, en la segunda fila podía sacar el complemento arriba, unión, transformarlo a
intersección y de ahí podría ya sacar directo. Es que no, ¿cómo tendría que ser? Si saco aquí, si hago, tendría que ser menos A intersección C, ¿no? O sea, tendría que ser intersección complemento de todo esto, así. Y este complemento se vuelve menos, pero va a ser A unión C menos A intersección C. Claro, puedo obviar ya, se volvería menos, pero el problema es que yo necesito llegar a diferencia, tengo que llegar pues, a esto tengo que llegar. O sea, yo estoy pensando que tengo que llegar simplemente a, o sea, sí hay error ahí, me he equivocado yo, no, pensé que tenía que llegar a A unión B menos, o A unión C menos B. Me he rayado. Ahí, a ver, nuevamente toda esta parte. Puede ser bien lo que estás diciendo. Yo tengo que llegar a que se vuelva A unión B menos A intersección B, para que sea diferencia simétrica. No lo que estaba pensando, yo estaba tratando de llegar a A unión B menos B. Sí, está probablemente lo que hayas dicho, toda la razón. A ver, acá tendríamos, no es distributividad, entonces tendríamos que hacer ley de Morgan. Por De Morgan tendríamos A unión C intersección A intersección C complemento, ¿no? Eso tendría que ser intersección B complemento. Acá en ambos casos puedo hacer definición de diferencia, pero iremos por partes. Primero acá, por definición de diferencia, esto es A unión C menos A intersección C, intersección B complemento. Este paréntesis es por definición de diferencia simétrica, ¿no? O directamente puedo anotar el triángulo, no hacía para definición de diferencia, ¿no? Y el segundo por definición de diferencia, ¿no? Entonces aquí esto es A diferencia simétrica de B, y como aquí es intersección complemento sería menos B. A eso es a lo que hemos llegado. Eso es lo que C, perdón, no es aquí B, es C. Es lo que queríamos llegar. Claro, directamente ahí, porque yo lo que estaba buscando era que me salga A unión C. Error. Por eso es que no me estaba saliendo. Bueno, ya hemos llegado a la respuesta. Un poquito moroso, largo, pero tal vez por otro lado, haciendo otra alternativa pueda ser más corto, pero el problema es que hay que llegar al resultado, ¿no? Es que no tengo yo mucho espacio y no tengo mucha visibilidad, como tengo que escribir muy grandecito, no me da espacio, si escribo chiquito no me deja. Espero que eso aclare. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Y se puede explicar el 6, por favor? Es otra vez lo mismo, es exactamente igual. El 6. Pero el 6 aquí, el 12 es con unión, diferencia simétrica, y acá es con intersección, diferencia simétrica. Y hay que llegar prácticamente a lo mismo. Es lo mismo que hemos hecho acá, hay que hacer con esto, con el 6. Es prácticamente lo mismo, como les digo. ¿Algún otro? Bueno. Entonces, si nos da tiempo al final podemos ir un poquito, volver, ¿no? Pero si no, veremos lo que tenemos en el caso del, continuando lo que habíamos hecho hasta ahora. Aquí necesitamos mucho más, es bastante bonito esto,
pero necesitamos mucho el saber diagramas de Venn-Euler. Aquí hay que trabajar bastante con diagramas de Venn. En muchos libros se llama número de elementos de un conjunto y en otros le llaman cardinal de un conjunto. O sea, el número de elementos o cardinal es lo mismo. Esta parte, aparte de lo que nosotros vamos a hacer, les sirve también para cualquier otra materia en cuanto a presenten algún tipo de informes, por ejemplo. Es más bonito con un poco de datos, encuestas o diagramas de Venn, digamos, presentar las soluciones. Ya se van a ir dando cuenta ustedes a medida que hagamos la parte teórica. De principio la parte teórica, un poquito a explicarles, eso nos va a llevar unos 5 o 6 minutos y después ejercicios, ¿no? Dice, el número total de elementos que posee un conjunto se designa por n sub k, subrayando en un diagrama de Venn-Euler, para no confundir con los elementos. Esta n que estamos simbolizando acá, hasta de acá, es una letra griega llamada mu, pero n también se puede colocar, ¿no? Para el caso de un conjunto, por ejemplo, un conjunto A, que tiene los elementos 1, 2, 3, nosotros en diagramas de Venn habíamos hecho hasta acá, conjunto A, y cuando dibujábamos, cuando son poquitos podemos dibujarlos explícitamente, ¿no? El 1, el 2, el 3. Pero también, como acá hay 3 elementos, se puede utilizar, les decía, este símbolo, que es la nu de la letra griega, o simplemente una n cualquiera, ¿no? No importa eso, no hay prioridad. En este caso, 3 elementos tiene. O la otra alternativa es en diagramas de Venn-Euler, es decir, el conjunto A, y en vez de dibujar los elementos, colocamos simplemente el número de elementos que tiene, 3 subrayado para no confundir, no pensar que es un elemento, sino el subrayadito quiere decir que tiene 3 elementos este conjunto, ¿no? Eso tendríamos de esta manera. ¿Qué pasa cuando son 2 conjuntos? Los 2 conjuntos pueden ser conjuntos disjuntos, pueden ser no disjuntos, o un conjunto puede ser subconjunto propio del otro. Pero en todos los casos que hemos visto nosotros anteriormente, nos salía lo mismo dibujar de esta forma, ¿no? El resultado salía prácticamente igual, que le llamamos A y B, ¿no? Entonces, a veces nos dan los elementos de un conjunto, nos pueden decir el conjunto A tiene 20 elementos y el conjunto B 12 elementos. Pero no sabemos, cuando nos dicen un número, no sabemos cuántos están en esta parte y cuántos acá. Lo mismo de los 12, no sé cuántos están acá y cuántos en esta parte. Entonces, por eso son incógnitas. Le estamos llamando a los números de elementos X, Y, Z, pero como son cardinales o números de elementos, los subrayamos para que no se confunda con elementos. Acá hay X elementos, Y elementos, Z elementos, ¿no? Que eso hemos colocado aquí en este diagrama. Ahora, nosotros vemos para 2 conjuntos A y B, el número de elementos que tiene A, si aquí fueran, digamos, 15 y aquí 5, sumados dan los 20, 15 más 5. Y 5 más 7 sumados dan los 12, por ejemplo, ¿no? Pero como esto hacemos para generalizar, estamos llamando entonces que el conjunto A, el número de elementos de todo el conjunto A va a ser X más Y. Y el número de elementos del conjunto B va a ser Y más Z. Bien. ¿Y cuál es el número de elementos de la unión de estos 2 conjuntos? Es un nuevo conjunto. Aquí están todos los elementos del nuevo conjunto, que sería la unión. Entonces, si acá yo digo número de elementos de A unión B, tendría que ser todos los que están acá, X más Y más Z. Bueno, ahora la idea es llegar a este resultado por este camino. Si yo sumo el número de elementos de A y el número de elementos de B, me sale X más 2Y más Z, porque hay Y más Y, 2 veces Y. Esto no está tan igual que esto. Para que sea igual que esto, está de más una Y. ¿Y dónde está esa Y? Justo está en la intersección. ¿Qué pasa si yo le quito esa Y? O sea, quitaría el número de elementos que hay acá. Si eran 5, le estoy quitando el 5, ¿no? Entonces, porque aquí hay 2 veces 5. Entonces quedaría una sola de 5, si le quito.
Y ahora sí me sale exactamente igual que esto. Entonces de ahí yo saco una fórmula, ¿no? Mi fórmula resulta ser, para relacionar, que el número de elementos de la unión es igual al número de elementos de A más número de elementos de B menos número de elementos de la intersección. Esa es una fórmula que me relaciona eso. Otras formulitas que requiero con dos conjuntos. Por ejemplo, cuando me piden representar, por ejemplo, si aquí yo tengo el conjunto A y aquí el conjunto B, y me piden representar A menos B, yo represento pintando esto, ¿no? Y si quiero el número de elementos que hay en este sector, tendría que decir número de elementos de A menos B. Cuando está con menos, suelen en palabras decirnos el número de elementos solo de A. Esta palabra, solo de A. Porque el número de elementos de A es todito, el conjunto A. Solo de A se refiere a esta partecita. Y esa partecita resulta ser el número de elementos del conjunto A, o sea, todos los que están en esta y en esta parte, menos lo que está en la intersección, o sea, tienen que restarle tinta. Menos número de elementos de A intersección B. Esta va a ser mi fórmula para el número de elementos solo de A. Y si me dicen el número de elementos solo de B, tendría que decir B menos A, sería el número de elementos de B menos el número de elementos de la intersección. O sea, el número de elementos solo de B resulta ser esta partecita, ¿no? Ya no lo otro. Esto es solo de B. Y esa sería mi fórmula. ¿Qué pasa si yo quiero saber el número de elementos? Por ejemplo, si yo tengo acá A y B y quisiera saber el número de elementos que están en este sector. Para nosotros eso resulta ser A diferencia simétrica de B. Y el número de elementos diríamos número de elementos de A diferencia simétrica de B. Sería a todos los elementos que están en ambos, sería el número de elementos de la unión, menos la parte del centro, que es el número de elementos de la intersección. Eso tendríamos, ¿no? Como fórmula para eso. Inclusive este número de elementos de la unión yo puedo reemplazar con esto y decir, eso ya es pero posterior, ¿no? Decir que la diferencia simétrica es número de elementos de A más número de elementos de B menos número de elementos de intersección B. Como hay uno acá y otro acá, tendría que ser 2 veces el número de elementos de A intersección B, ¿no? Me saldría el mismo resultado con esto o con este de aquí. Bueno, eso ya está resuelto más abajo, ¿no? Está resuelto acá, ¿no? Dice propiedades, ahí lo que hemos mencionado, el número de elementos solo de A, por ejemplo, que podríamos incorporar también el solo de B, y aquí de la diferencia simétrica. Entonces, de momento hemos sacado hasta ahora estas formulitas, que son las que nosotros requerimos. Este es el número de elementos de la unión, el número de elementos de la diferencia y el número de elementos de la diferencia simétrica. Está ahí, ¿no? Esas son las formulitas. Ahora, lo mismo, aquí es relativamente fácil. ¿Qué pasa si nos dan 3 conjuntos? Nos dicen que para 3 conjuntos, nosotros ¿cómo dibujamos los conjuntos? Normalmente decimos, por ejemplo, un conjunto, otro conjunto y otro conjunto, ¿no? Podríamos decir, este es el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C, ¿no? Pero fíjense que acá cuando nos den el número de elementos de A, se tienen que repartir en 4 lugares, 1, 2, 3, 4. Lo mismo B y C. En total hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. O sea, en 7 lugares. Que yo puedo de momento, para generalizar, llenar con letras.
en orden alfabético hemos puesto T, U, B, W, X, Y, Z. Es el número de elementos que tiene cada sector. Bueno, y aquí nos dicen, para 3 conjuntos A, B y C, se procede de la misma forma que en los conjuntos, que para 2 conjuntos. Ahora, si yo quiero aquí el número de elementos de la unión de los 3 conjuntos, tendría que pintar los 3. Es un solo conjunto que se me hace, ¿no? Aquí es un solo conjunto que resulta ser la unión, por lo que encontrábamos en los ejercicios, ¿no? Entonces decía que el número de elementos de A, unión B, unión C, resultaría ser, como aquí está, en este, T más U más B más W más X más Y más Z, ¿no? Está T, U, B, aquí W, X, Y y Z, toditos subrayados, porque son cardinales. ¿Ven? Esa es la suma. A esto quiero llegar yo. Y me dicen que hay que hacer lo mismo que en 2 conjuntos, pero aquí son 3. Entonces yo digo, sea de aquí o de acá, el número de elementos del conjunto A son todos los que están en esta parte. O sea, en orden alfabético, U más B más X más Y. Y anotado, U más B más X más Y. El número de elementos del conjunto B, B más W más Y más Z. B más W más Y más Z. Y el número de elementos del conjunto C es T más U más B más W. Sumando estos 3 me sale este resultado que no se aproxima a esto. Está por ahí, pero tiene mucho más cantidad, ¿no? Pero ¿qué habíamos hecho cuando eran 2 conjuntos? A la suma de los elementos de cada conjunto le habíamos restado los elementos de su intersección. Pero en este caso no hay una sola intersección. Acá la intersección entre A y B es todo esto. La intersección entre A y C es todo esto. 3 intersecciones. Y la intersección entre B y C es todo esto. Hay 3 intersecciones. Entonces, en el anterior, cuando eran 2, había una sola. Les restábamos eso. Bueno, como ahora hay 3, yo encuentro los números de elementos de cada intersección. Entre A y B está B más Y. Entre A y C está U más B. Y entre B y C está B más W. Si estos 3 sumo, me sale este resultado. Y tengo que restarle acá. Al restarle, dice, sumando ambos y restando sus resultados, me da este resultado. Comparo este con el de acá, ya se parece bastante, ¿no? O sea, aquí está, aquí arriba, ¿no? Comparamos, ya es casi igual, solamente hay una diferencia de una B aquí. Le falta una B, porque aquí 3B con este 3B se ha ido. Entonces, ¿dónde está esa B? Aquí en este sector, es la intersección de los 3. Entonces, ¿qué pasa si yo le sumo la intersección de los 3? ¿Acá? Si le sumo esto, me va a dar lo que está aquí. Lo que quiere decir que obtendría la fórmula, que el número de elementos de A, unión B, unión C, encontraría sumando el número de elementos de A más B más C, restándole el número de elementos de intersección B, menos el número de elementos de intersección C, menos el número de elementos de intersección C, y sumándole el número de elementos de la intersección de los 3. Me sale el mismo resultado. Entonces, esta es mi fórmula. Bueno, con eso puedo yo trabajar ahora. Y si me dijeran que en alguna materia en estadística más adelante, de repente algunos docentes les va a decir, a ver, encuentren ustedes para 4 conjuntos. Entonces sigan esta misma lógica, porque hay algún docente que les da esa tarea, ¿no? En estadística, porque es un poco principio para estadística, probabilidades en estadística 2, creo que es en el 4º semestre, algo así, ¿no? Pero ya saben cómo hacer. Espero que se acuerden, pero de aquí a 2 años. Pero ya tienen de dónde ir sacando. La idea es la misma, ¿no? En vez de 3, ahora aumentan un conjunto más. Bueno. Entonces, entraremos a
los ejemplos, que son ya ejercicios tipo problemitas de casos que pasan de encuestas sencillitas, ¿no? Pequeñas encuestas. Un primer ejercicio dice: en una encuesta a estudiantes de la universidad se reúnen los siguientes datos. Es por decir que nos den la tarea a nosotros de que por grupitos de 2, de 3, en distintos horarios, por ejemplo, preguntemos, nos paremos en la puerta, por ejemplo, cuando es presencial, ¿no? O ahora también que no es presencial, pero no están abriendo las puertas, en la final Calama, ¿no? Pararse, por decirles, en la puerta de la Calama, y a los que entran preguntarles qué está estudiando. En la facultad hay economía, administración, contaduría, financiera, comercial. Podrían respondernos cualquiera de esos. Pero inclusive por ahí entran también algunos que van a arquitectura, tecnología. Bueno, si nos responden una de esas, no nos interesa mayormente. Inclusive, si fuera solamente de la facultad, consideramos, por ejemplo, financiera, comercial y economía, podríamos considerar también, ¿no? Pero si nos han pedido simplemente investigar a contaduría y administración, entonces una opción es registrar los otros, pero colocarlos en el universo. Todos los que nos digan comercial, financiera, economía, los van sumando como un universo, ¿no? O la otra opción es desechar a esos y simplemente contabilizar a los que nos dicen contaduría y administración, que nos han pedido que eso es lo que investiguemos, que consultemos cuántos entran por esa puerta, digamos, por algún estudio que queremos hacer. Bueno, y en ese estudio nos responden, 10 nos han dicho que estudian contaduría, 12 nos han dicho que estudian administración, y 4 de ellos nos han respondido que estudian contaduría y administración. ¿Será posible estudiar las dos carreras? De acuerdo al reglamento universitario en San Simón, o sea, de San Simón, uno puede estudiar una otra carrera cuando ya ha vencido hasta el 8º semestre de su primer carrera, ¿no? Podría tomar ya materias de otra carrera, si es de la misma facultad le convalidan muchas y solo se va nivelando con las que le restan, ¿no? Y en menos de 2 años puede concluir ambas tal vez. Pero si se va a otra facultad, evidentemente que muy pocos son los convalidables, alguna que otrita, ¿no? Pero esa es una alternativa. Ahora, podría ser que esté estudiando, por ejemplo, contaduría en San Simón y de repente administración en otra universidad, ¿no? Si es que queremos analizar siempre contaduría y administración. Ahora, no sé si tendrá tiempo, pues tendría que dedicarse solo a estudiar, porque parecería que en la U, en colegio llevábamos fácilmente hasta unos 13 materias, ¿no? Y respondíamos nomás. Ahora nos dan 5 materias y parecería que es poco, pero ustedes están viendo que el contenido es sumamente amplio y que para aprobar acá hay que saber. No es que hay que sentarse, mirarle la cara, borrar la pizarrita, presentar cuadernicher, voluntario, no. Acá el que sabe pasa, el que no sabe no pasa, ¿no? Ahí está el detalle. Las prácticas, si bien se da un porcentaje, pero muy poco ayudan. Ayudan, sí, a uno que es más o menos regular, ¿no? Está por ahí, le ayudan a llegar, pero no es para aprobar, ¿no? Si no sabe la materia, no aprueba. Entonces, aquí hay que saber, ¿no? Llevar 2 carreras tendría que no hacer nada más que dedicarse exclusivamente a estudiar día y noche, ¿no? Pero puede haber. Bien, entonces, volviendo a nuestro caso. Ahora, estos para nosotros, contaduría y administración, tienen que ser conjuntos. Yo puedo llamarle a contaduría, es el conjunto de su inicial, C, y administración conjunto A, por ejemplo. O puedo de antemano decir A que sea contaduría y conjunto B que sea administración. Eso depende ya de cada uno, ¿no? En función de eso, y los datos que me han dado, yo diría 10 estudian contaduría, por ejemplo. Lo simbolizo de esta manera. Número de elementos del conjunto A, 10.
número de elementos del conjunto B, 12. Y cuando me digan 4 estudian contaduría y administración, siempre que me digan y, significa intersección. Cuando me digan la y, número de elementos de A intersección B, 4. ¿Sí? A intersección B. Esos son los datos. Ahora, ¿qué me piden? Ya me dice, inciso A, el número total de estudiantes. Cuando se han desechado a los demás y no hay universo, porque el universo sería el total de estudiantes, pero si se han desechado, no queda universo. El total vendría a ser el número de elementos de la unión de los dos. Eso es lo que nos están pidiendo. El total de estudiantes que se han encuestado, porque a todos los demás los hemos desechado, simplemente a los que nos han respondido bien, de lo que estábamos buscando, ¿no? Inciso B, el número de aquellos que estudian solo, ¿recuerdan? Solo una de las carreras indicadas. Entonces, una de las carreras indicadas sería solo contaduría, estaría pidiendo ahí, y solo administración sería de esta manera. Eso es lo que me están pidiendo. Eso es. Bueno, entonces ahora yo lo que hago es, en la primera pregunta, tengo fórmula A unión B. La fórmula es esta. Número de elementos de A unión B es número de elementos de A más número de elementos de B menos número de elementos de la intersección. Y tengo esos datos. Reemplazo 10 más 12 menos 4. 10 más 12, 22 menos 4, 18. Y respondo con lo que, en base a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el total de estudiantes? 18 es el total de estudiantes. Su respuesta, ¿no? Inciso B, el número de aquellos que estudian solo una de las carreras indicadas. Entonces, número de A menos B, por fórmula es número de elementos del conjunto A menos la intersección. O sea, 10 menos 4. 6 estudian solo contaduría. El número de los que estudian solo administración. Número de elementos de B menos la intersección. O sea, 12 menos 4, 8. Estudian solo administración. Bueno, ya respondido, está respondido. Ya no hay nada más que hacer. Sin embargo, este tipo de soluciones es mucho más rápida si nosotros hacemos diagramas de Venn. Por ejemplo, a este le he llamado conjunto A, que es auditoría, contaduría, perdón, y conjunto B, que es administración. Y en base a los datos, aquí me dice 10 estudian contaduría, 10 están en todo esto, pero no sé cuántos acá ni cuántos acá, de principio, ¿no? Entonces coloco acá afuera 10, subrayado, porque es un cardinal o número de elementos. 12 estudian administración, tampoco sé cuántos acá y cuántos en esto. 12 aquí afuera. Y el tercer dato me dicen 4 es la contaduría y administración, o sea, la intersección. Aquí es 4. Bueno, eso tengo. ¿Cómo encuentro las demás? Por diferencia. 10 menos 4, 6. 12 menos 4, 8. Y todos los que están acá, 6 más 4 más 8, es la suma, que vendría a ser el total de estudiantes que se han encuestado. A 18 personas se ha preguntado, ¿no? Y de esos 18 me han dado estas respuestas. Bueno, entonces de acá yo puedo sacar número de estudiantes o total de estudiantes encuestados, 6 más 4 más 8, 18. Número de los que solo estudian contaduría, 6. ¿Cuántos estudian solo administración? 8. Directamente puedo responder de ahí. Bien, segundo ejemplo. Nos piden, por ejemplo, investigar, por ejemplo, podrían decirnos, a ver, sin ir lejos en la universidad, salgamos un ratito a preguntar en todos los que pasan por la Oquendo, entre trufis, taxis, micros, etcétera, les preguntemos cómo se enteran de las noticias, si leyendo el periódico o escuchando radio. Algunos inclusive tienen su televisor, pero no queremos saber eso, por ahí nos
nos dicen viendo la tele. Bueno, lo tomamos en cuenta y lo ponemos en el universo o simplemente lo desechamos, ¿no? Porque nosotros queremos saber quiénes leen periódico y quiénes escuchan radio, cómo se enteran de las noticias. De repente queremos hacer publicaciones, no sé si es mejor en periódico o en radios, que sea exclusivo para los conductores, por ejemplo, ¿no? Entonces se sale y dice de un total de 25 personas. Si no hay universo, estos 25 tiene que ser la unión de los tanto periódicos como de los que respondan periódico como radio, ¿no? O sea, el total de personas encuestadas que para enterarse de las noticias acuden a los periódicos y radios. Se observa que nos han respondido. 14 leen periódicos. Antes de continuar. Si leemos todo, evidente que no hay universo, porque dice 5 leen periódico y escuchan radio, haya el número de los que escuchan radio y el número de los que solo escuchan radio. No hace referencia a nadie más. Entonces no hay universo. Eso quiere decir que es el total de personas encuestadas. Ahora, ¿qué le llamamos? Yo puedo decir conjunto A periódicos o conjunto B radios. O puedo decir P es periódicos y R es radios, ¿no? Entonces, en base a eso, ¿cuáles son los datos? 14 leen periódicos. Entonces yo tendría que anotar entre los datos número, cuando no obedeces, pues lo que da un poco de bronca. Número de los que leen periódico, 14. El siguiente dato, 5 leen periódico y escuchan radio. Número de los que leen periódico y escuchan radio. Es la intersección, 5. Y las encuestadas son 25. Entonces, número de elementos de P unión R, el total, 25. Tengo esos datos. ¿Qué me piden? Inciso A, haya el número de los que escuchan radio. Esto quiero saber. E inciso B, el número de los que solo escuchan radio. Número de R menos P. Bien, eso es lo que quiero saber. Bueno, una opción es vía fórmulas, decir, por ejemplo, el número de periódico unión radio por fórmula va a ser número de los que leen periódico más número de los que escuchan radio menos la intersección, número de los que leen periódico y escuchan radio. De acá tengo qué datos, tengo 25, periódico tengo 14, radio no tengo, es lo que estoy buscando, número de los que escuchan radio, y esto tengo 5. Bueno, de aquí yo puedo despejar esto, este 5 va a ir a sumar y este 14 va a ir a restar. Entonces el número de los de radio tendría que ser 25 más 5 menos 14. Total, 30 menos 14, 16. Y respondería, 16 personas escuchan radio para enterarse de las noticias, ¿no? 16 habrían respondido que escuchan radio. Inciso B, el número de los que radio menos periódico. Sería el número de los que escuchan radio menos número de radio intersección periódico, o periódico intersección radio. Es lo mismo, ¿no? Es conmutativo. Entonces, número de los que escuchan radio, 16, menos 5, igual 11. Entonces, diré 11 personas solo escuchan radio, o escuchan solo radio, para enterarse de las noticias, ¿no? Es lo que anotaría. Ahora, eso está ya aquí resuelto, lo mismo que hemos hecho, despejado, etcétera. Bien, pero en diagramas de Venn, nuevamente, resulta ser mucho más sencillo. Si yo hago un conjunto y otro conjunto, le llamo a este periódicos y a este radios. Entre los datos tengo que
25 están acá, repartidos. 14 leen periódico. Y 5 estuvieran acá. Yo puedo ahora las incógnitas decir 14 menos 5, 9. En todo esto hay 25. Y como acá hay 14, 25 menos 14, que serían 11. 11 más 5, 16. Acá, ¿qué me han preguntado? Los que escuchan radio, 16. Los que solo escuchan radio, 11. Y podían haberme preguntado, ¿y cuántos leen solo periódico? 9. Entonces, vas directo, sale así. Pero vamos a ver por qué estoy haciendo las fórmulas, cuál es el motivo, ¿no? Ya está respondido. Si tienen alguna pregunta, hacen, por favor. Si no, continuamos. Tercera pregunta. Queremos hacer una encuesta, de repente un estudio de mercados. A veces nosotros, o sea, hay mucha gente en nuestro medio, Cochabamba especialmente por la situación crítica económica, abren nomás cualquier cosita de negocio para ver si pueden generar ingresos. A alguien se le ocurre, Dios, bueno, sé hacer silpanchos, me salen zicos, voy a abrir. Algo siento, entraré. A veces abren y 2 semanas atendiendo y muy poca gente. Más es lo que gastan y en vez de ganar no están ganando nada. Bueno, hay varios motivos, ¿no? Uno, que no ha hecho un estudio de mercado. Segundo, no ha visitado. Otra cosa que a veces para estos negocios, a veces hay que darle tiempo. A mí me ocurre muchas veces, yo veo en la calle algo que me interesa y al pasar veo, se vende tal, o sea, hay tal cosita, prepara. Está bien, a ver, uno de estos días voy a venir. Se me olvida y después de una semana, 2 semanas, un mes, me acuerdo, nadie en tal lugar voy. Voy con toda mi flojera y cerrado. Lo cierran. Entonces, no, pues los clientes se van haciendo a veces de a poco, ¿no? Ahora, el otro problema es la encuesta, ¿no? En la zona, por ejemplo, de repente todos los que viven por ahí, no les gusta hacer el silpancho, de repente quieren pasillas u otras cosas, ¿no? Entonces, más se van a ir a comer sus, no sé, pasillas, tacos, no sé qué cosas les gustará, pues habría que hacer encuestas, ¿no? Bueno, en base a eso, tenemos otro ejercicio que nos dicen, quisiéramos de repente alquilarnos un restaurante, un boliche, un negocio de esos, o de repente somos distribuidores de cerveza, vino, o que de repente queremos abrir donde venden pasillas, y normalmente con la pasillada suelen tomar cervecita o su vinito. Entonces, ver más o menos qué es más conveniente, ¿no? Entonces, vemos ahí, ¿no? Dice, entre los concurrentes asiduos a un bar se obtienen los siguientes datos. 40 beben cerveza, 70 beben cerveza o vino. Esta O reemplaza a la unión. Así como cuando dice todos es la unión, también cuando dice O, la unión, ¿no? Y puede o no haber universo. Aparte puede ser el universo, pero cuando dice O es inevitable la unión. Y 15 beben cerveza y vino. Bueno, haya el número que bebe solo cerveza y el número que bebe solo vino. Bueno, no hay universo, no nos hablan de otros que nos hayan respondido o hemos desechado. Entonces, le tenemos que llamar, o llamamos C a la cerveza y D al vino, o decimos A es cerveza y B es vino, ¿no? Bueno, entonces, si mencionamos de esa forma los datos, número de los que beben cerveza, número de A es 40, 70 beben cerveza o vino, entonces A unión B, 70, y cerveza y vino, la intersección 15. Esos son los datos. ¿Qué nos piden? Haya el número que bebe solo cerveza. Entonces, número, inciso A, que bebe solo cerveza. A menos B. Inciso B, el número que bebe solo vino. Entonces, B
menos A. Bueno, acá, como hemos dicho que es mucho más ágil, diagramas de Venn, directamente hacemos los diagramas de Venn. A, que representa cerveza, y B, que representa vino. Entre los datos, 40 beben cerveza, 40 anoto acá. 70 están repartidos en todo esto. O puedo decir 70 menos 40 que hay aquí, que tendría que estar 30. ¿No? Ahora, 15 están acá. 40 menos 15, aquí son 25. Y acá 30 más 15 serían 45. Bueno, esto debía haber hecho con otros colores, porque no son, ya son respuestas. Ya. ¿No? Esas son las respuestas. Ahora, que me pregunten, ¿qué me han preguntado? El número de los que beben solo cerveza. Tendría que decir 25 personas beben, o 25 concurrentes, o 25 simplemente beben solo cerveza, ¿no? Solo, importante, solo cerveza. ¿Y cuántos beben solo vino? 30 beben solo vino. Y me podrían haber preguntado, ¿y cuántos beben vino? Respondían, 45 beben vino. Claro que de estos 45 también beben cerveza, ¿no? Algunos. Bueno, directamente la respuesta. Complicamos un poquito. De un grupo de estudiantes que cursan o que están inscritos en álgebra A, mat financiera, ustedes no tienen mat financiera, creo que se llama economía financiera de ustedes, pero es prácticamente lo mismo, ¿no? B, contabilidad C, es 3 conjuntos. Bueno, podríamos haber dicho álgebra, cálculo y alguna otra que están llevando, historia, digamos, ¿no? Primer semestre. Podía haberse dicho, ¿no? Pero bueno, ABC, no importa qué se llame. Se obtienen los siguientes datos. 70 cursan álgebra, o sea, 70 están inscritos en álgebra, 60 en mat financiera, 80 en contabilidad. 30 cursan solo A. Aquí hay un primer problema. Cuando nosotros decíamos dos conjuntos, si teníamos dos conjuntos, este A y este B, solo A se presentaba esto, A menos B, ¿no? ¿Qué pasa si son 3 conjuntos ahora? Si yo tengo el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. A, B, C. Y solo quiero representar esto. En diagramas de Venn ya está pintado, pero ¿cómo se llama esto? Algo similar. Si aquí he dicho a la A, que quiero solo A, le quito todo lo demás, aquí lo mismo tendría que ser. A la A tengo que quitarle todo lo demás. Pero ¿qué es lo que le estoy quitando? Estoy quitando todo esto. ¿Y qué es todo eso? Es un conjunto. ¿Qué es este conjunto? ¿Qué se llama este conjunto? Necesito ayuda, por favor, participación. ¿Qué se llama este conjunto? B unión C. B unión C. Entre paréntesis también. Eso es. Entonces, si es número de elementos, eso es lo que tendríamos, ¿no? Ya estaba la chanchulla aquí también, pero B unión C. Eso tenemos que saber en diagramas de Venn. Bueno, entonces, en los datos, como A ya nos dicen es álgebra, B es mat financiera, C es contabilidad, tendría que anotar número de elementos de A 70, número de elementos de B 60, número de elementos de C 80. 30 cursan solo A. Pues aquí está A menos B unión C. 30. 30 cursan B y C, que es la intersección, B intersección C. 20 cursan A y C, la intersección. Y 5 cursan A y B y C,
la intersección de los tres. Bueno, ¿y qué me piden? Ahora me están pidiendo, halla el número de los que cursan inciso A y B. Entonces, A intersección B. Inciso B. Solo B. Tengo que hacer como esto, pero solo B ahora se refiere a esta parte nomás. Tengo que hacer lo mismo, número de elementos. B menos, si esto nomás quiero, tengo que quitarle lo demás. A unión C. Inciso C. Solo C. Número de elementos de C menos A unión B. Por la misma lógica, ¿no? Tiene que ser todo esta partita, todo lo demás le quito. Inciso D. A o B. Número de elementos de A unión B. Y total de estudiantes. Si no me han dado universo, o sea, otras cosas, el total es la unión otra vez. A unión B unión C. Puede haber la unión de los tres y aparte puede haber universo. Puede darse, ¿no? Eso es lo que me están preguntando. Solo 5, pero podían haber preguntado 10 preguntas por lo menos. Enseguida les indico yo las demás. ¿Cómo voy a ir allá? Ahora, más fácil hemos dicho que es diagramas de Venn. Entonces hacemos diagramas de Venn. Un conjunto, aquí, un conjunto, otro conjunto y otro conjunto. A este le llamamos A, B y C. Los datos, a ver. Tenemos 70, están acá. No sé cuántos partidos. Aquí hay 60, tampoco no sé cómo están, y aquí hay 80. Bueno, toda esta parte. Después me dicen, puedo sacar de acá, 30 cursan solo A o de esto. 30 solo A. Eso sí sé, aquí están 30. Luego, la intersección entre B y C es 30. Intersección es todo esto, pero hay dos espacios entre B y C. Entonces no sé cuántos aquí, aquí afuera tengo que poner 30. 20 entre A y C. A y C, no sé tampoco cuántos aquí, 20. Bueno, y podrían darme otro dato más, por ejemplo, aquí afuera. Podrían darme, si me dan así, yo no tengo cómo llenar. Tendría que hacer vía fórmula, encontrar este de acá, o este que es el más importante, o el de acá, o este de acá. Si aquí me dicen que son 15, de 20 menos 15, aquí es 5, entonces puedo llenar todo. Es clave, o esto de aquí, ¿no? Depende del ejercicio. Pero si no me dan ahí, tengo que hacer forzosamente por fórmulas, por eso que es importante saber manejar fórmulas. Ahora me están dando en este, aquí me dan este que es 5. Si me dan eso, es fácil llenar las respuestas. 20 menos 5, 15. 30 menos 5, 25. Esto puedo llenar fácilmente también porque aquí me dicen que todo esto hay 70. Si aquí hay 30 y acá hay 15 más 5, 20, 50. Entonces aquí tendría que haber 20 para que sean 70. 20 más 5, aquí afuera tendría que ser 25. Acá es 20 más 5, 25, más 25, 50. Para que sean 60, 10. Y acá es 15, 20, 45. Al 80, 35. Bien, ya tengo todo. Ahora que me pregunten lo que sea. Respondo directamente. A intersección B. Aquí está. Todito esto es A intersección B. 25 cursan o están inscritos en álgebra y mate financiera. Y es todo esto, ¿no? Álgebra y mate financiera. Tiene que ser mis respuestas. No es 25, 30, 20, 2, 1. 25 cursan álgebra y mate financiera. ¿Cuántos cursan solo mate financiera? 10. 10 cursan solo mate financiera. ¿Cuántos cursan solo contabilidad? 35 están inscritos o cursan solo contabilidad. ¿Cuántos
cursan álgebra o mate financiera. Tengo fórmula para eso. Número de elementos de A unión B, decía, número de elementos de A más número de elementos de B menos número de elementos de A intersección B. Un camino, ¿no? Que respondería, número de elementos de A, 70. Número de elementos de B, 60. Menos la intersección, 25. Total, 130 menos 25, 105. Entonces, 105 cursan o están inscritos en álgebra o mate financiera. Pero también podía haber sacado del diagrama de Venn. Todo esto es A unión B. Aquí hay 70 más 10, 80 más 25, 105, ¿no? Directamente. Y el último, todos los estudiantes. Quiere decir que es la unión de los tres, tendría que ser hasta aquí. Tengo también fórmula, pero si hasta aquí son 105 más 35, tendría que ser 140. Pues directamente eso yo puedo responder, ¿no? Aquí esto podría haber dicho 105 y acá 140, ¿no? 140 es el total de estudiantes. O vía fórmula. ¿Cómo era la fórmula? Número de elementos de A más número de elementos de B más número de elementos de C menos las intersecciones. Esta y esta. 25 menos 30 menos 20. Y más el número de elementos de la intersección de los tres, 5. Esto suma 80 más 70, 150 más 60, 210. Los negativos suman 20, 30, 50, 75. Más 5. 110 menos 75 es 135. Más 5, 140. ¿No? Igual por la forma. Bueno, tenías esas opciones. Eso está resuelto acá, ¿no? Pero ahora, ¿qué otras preguntas más podrían haber? Previo, ¿qué pasa si me dicen que yo responda, por ejemplo, esta pregunta? El inciso B, responda por fórmula. ¿Cómo voy a hacer? Número de elementos de P menos A unión C. Aquí tengo una diferencia. Cuando tenía A menos B, yo decía número de A menos número de la intersección, ¿no? Eso había visto por fórmula, cuando era menos. Consideraré que este es A y todo este paréntesis B. Entonces diría número de elementos del primero menos número de elementos de la intersección de estos. B intersección A unión C. Bien. Este ya conozco, pero esto no tengo en mis datos, pues, nada. Entonces tengo que desglosar. Por operaciones con conjuntos. ¿Qué haría yo cuando tengo intersección, unión, y son tres conjuntos diferentes? Tendría que hacer distributividad, ¿no? B intersección A, unión, B intersección C. Pero en vez de esto tendría que estar todo lo que está acá, pero tampoco tengo en mis datos todo esto. Y hay una unión. ¿Qué pasa cuando me dicen número de elementos de la unión? Digo, es número de elementos de A más número de elementos de B menos número de elementos de A intersección B. ¿No? Es lo que digo. Para mí A es este y este es B. Entonces, ¿cómo sería? Aquí esto tengo que copiar. Número de elementos de B menos. Este es el que voy a desglosar porque en vez de esto está lo que está aquí. Y en vez de la unión tendría que ser un corchete porque es negativo lo que he dicho acá. Número de elementos del primero
B intersección A, o puedo hacer en orden alfabético, A intersección B, ¿no? Más número de elementos del segundo, B intersección C, menos número de elementos de la intersección. ¿Cómo es la intersección? Va a ser B intersección A o A intersección B, no importa, intersección con el otro, B intersección C. Si se fijan, toditos son intersecciones, y cuando hay intersecciones hay asociatividad. Yo puedo asociar, por ejemplo, A con C, y en otro B con B, B intersección B. Pero al asociar B intersección B por idempotencia, esto es B nomás. Entonces A intersección C intersección B. Ordenando sería lo mismo que decir número de elementos de A intersección B intersección C. O sea, la intersección de los dos resulta ser eso. Pero como está precedido del signo menos, que se van a volver negativos y es positivo. Entonces ya tengo para la respuesta. Mi respuesta sería número de elementos de B menos número de elementos de A intersección B menos número de elementos de B intersección C, de acá, más número de elementos de A intersección B intersección C. Todo eso resultaría ser esto de aquí. A ver, veremos si sale. Reemplazo. Número de elementos de B es 60. A intersección B, A de es 25, menos 25. B intersección C, 30. Más la intersección de los tres, 5. Hechos negativos suman 55. 60 menos 55, 5. Más 5, 10. La misma respuesta, 10. ¿No? Haciendo por forma. Pero es más moroso, evidente que es más moroso. ¿Cuándo voy a hacer? Cuando no tengas alguno de los datos, que está un poquito más adelante, ejercicios típicos de examen, por ejemplo, falta este 5. No tengo cómo llenar. Hay que hacer por fórmula, encontrar ese 5, y una vez que encuentre el 5, lleno todo lo demás. Y después que me pregunten lo que sea, ¿no? Bueno. Ahora, ¿qué más me pueden preguntar acá? Por ejemplo, ¿qué pasa si me preguntan... a ver, de otra forma las preguntas en principio de lo que está acá. Todo lo que está acá vamos a sacar. ¿Cuántos estudiantes están inscritos en las 3 materias? En álgebra, mat financiera y contabilidad. ¿Cuántos estarían inscritos? ¿Quién puede responder? Nadie puede responder, está en sus narices todo. Los datos están de aquí, nomás hay que sacar. ¿Cuántos estudiantes están inscritos en álgebra, mate financiera y contabilidad? ¿5? ¿Pregunta o respuesta? Respuesta ahí. Entonces 5, dime pues, no me digas 5. ¿Están de acuerdo o no? Es uno de los datos, ¿no? A y B y C. 5 en las 3 materias. ¿Cuántos estudiantes estarían inscritos en 2 materias? No estoy especificando cuáles. Simplemente estoy diciendo en 2. Estos 5 están inscritos en las 3 materias. ¿Cuántos están en 2 materias? 15, licenciado. ¿Solo 15? 50, lice. ¿De dónde sale 50? De 25 más 20 más 15. ¿Y 50 sale 25 más 20 más 15?
50 sale sumando esos 3. Sale 60. Sale 60. 60. Pero hay que saber lo otro también, ¿no? Porque no es saber sumar nomás, ¿no? Evidente. Estos 15 están en 2 materias, 20 están en 2 materias y 25 están en 2 materias. Entonces, como no he especificado cuál es, son 60 inscritos en 2 materias. ¿Cuántos están inscritos en una materia? De estas 3, ¿no? De las que estamos mencionando, una. ¿De dónde sale el 75? De 30 más 35 más 10. 30 más 35 más 10. Ya, el problema es que todos también tienen que ir ubicándose, ¿no? Efectivamente. Sería eso. ¿Qué otro tipo de preguntas me pueden hacer? Me pueden decir, por ejemplo, así como hemos dicho, solo álgebra. ¿Qué pasa si digo cuántos estudiantes están inscritos en solo álgebra y mate financiera? Cuando digo y, hemos dicho es la intersección, pero he dicho además solo álgebra y mate financiera. ¿Cuántos están inscritos en álgebra y mate financiera? Eso ya hemos respondido, pero les vuelvo a preguntar. ¿Cuántos están inscritos en álgebra y mate financiera? ¿Cuántos están inscritos en A y B? A y B. 20, licenciado. 20. En A y B. 50. En A y B, no sé de dónde sale 50. 25. ¿Cuántos están inscritos en A y B? 25. 25, licenciado. Ya. Ahora, en base a eso mismo, ¿y cuántos están inscritos solo en A y B? 20. 20. ¿Pregunta o respuesta? Respuesta. Entonces dime pues como respuesta, no como pregunta. 20 están inscritos en solo en álgebra y mate financiera. Otra forma de preguntar eso mismo. ¿Cuántos están inscritos en álgebra y mate financiera, pero no contabilidad? Es lo mismo que decir solo álgebra y mate financiera. ¿Cómo se simboliza eso? Número de elementos de A, I es la intersección B, esto es álgebra y mate financiera. Pero si digo solo, tengo que quitarle C. O si digo álgebra y mate financiera, pero no contabilidad, tengo que igual quitarle, porque significa lo mismo. Eso es lo que me han dicho, es 20. Entonces lo mismo sería para este otro, ¿no? Solo que cambiarían los B, intersección C, menos A. Aquí sería A, intersección C, menos B. Solo la intersección. ¿Qué pasa si en vez de decir y, digo ahora O? ¿Cuántos estudiantes están inscritos solo en álgebra o mate financiera? En A o B, solo en A o B. 40, dice. ¿De dónde sale eso? De 30 más 10. 30 más 10. Sí, dice. No, está faltando algo.
Es Por los 60. diagramas, perdón, ¿qué? ¿Qué ha 60. dicho? No he escuchado. ¿Qué es 60? ¿De dónde sale 60? Contaría la intersección más entre A y B. Entonces 30 más 20 más 10. Claro. Si digo A o B, número de elementos de A o B, es todo lo que está aquí, ¿no? Todo lo que está aquí. Eso es si me piden pintar A o B. Pero si me dicen solo A o B, tienen que quitarle C. O si me dicen A o B, pero no C, esto es lo que quería. Y la pintada tendría que ser eso, ¿no? Esto es A o B, pero no C, o solo A o B. Entonces aquí me está faltando eso, menos C. ¿Y cuántos están ahí? 30 más 20 más 10, 60. Bueno, de cualquier lado podría ser eso, ¿no? Es el mismo tipo de pregunta. Entonces, esas preguntas se reiteran, por favor, pero eso es, hay que ubicarse con los diagramas de Venn, ¿no? Diagramas de Venn-Euler. Bien. Pasamos al siguiente. Nos dice, un grupo de 85 turistas luego de visitar Bolivia está formado por quienes conocen Cochabamba, Potosí, Tarija. Ya nos están dando los conjuntos C, P, T. De acuerdo a los siguientes datos, 16 conocen Cochabamba, 10 conocen solo Cochabamba, solo Tarija, 40 conocen Potosí, 12 conocen Cochabamba y Potosí, 8 conocen Potosí y Tarija, 15 conocen Cochabamba y Tarija, y 3 conocen Cochabamba y Potosí y Tarija. Otra vez nos están dando este del centro. Está bien, fáciles entonces, pero hay algo más acá, ¿no? Dice, hay el número que conocen, inciso A, solo Potosí. Tarija, Cochabamba, Potosí, Cochabamba o Potosí o Tarija, e inciso E, ni Cochabamba, ni Potosí, ni Tarija. Este último pedido, el inciso E, aparte de todas que nos podrían preguntar, nos dice que hay un universo, porque aquí en el D me están pidiendo la unión de los tres, que normalmente antes decíamos el total. Pero si aquí me dicen ni Cochabamba, ni Potosí, ni Tarija, quiere decir que hay de los 85 turistas, algunos han venido a estos tres, entre estos tres, pero algunos se han debido ir a Santa Cruz, a Oruro, a Sucre, que no están en la investigación. Entonces todos esos los hemos sumado y les hemos puesto dentro Bolivia, ¿no? Que es el universo, que no lo estamos investigando. Bueno, todos los datos. El número de elementos del universo es 85. Solo Cochabamba 16, solo Tarija 10, Potosí 40, Cochabamba y Potosí 12, Potosí y Tarija 8, Cochabamba y Tarija 15, Cochabamba y Potosí y Tarija 3. Esos datos están acá, ¿no? Si nosotros hacemos los diagramas de Venn, si hiciéramos todo completo, como al decirnos ni Cochabamba, ni Potosí, ni Tarija, tenemos aquí un conjunto, otro y otro. Entonces aquí sería Cochabamba, Potosí, Tarija. Entonces los datos, 85 están en el rectángulo, 16 esta parte, 10 solo Tarija aquí, 40 es Potosí aquí afuera porque no sé cómo están repartidos, 12 Cochabamba y Potosí, no sé cómo están acá, aquí afuera tendría que ser 12. Doce, 8 Potosí y Tarija, 8, no sé cuántos, 15 Cochabamba y Tarija. Y si no me daban esto, me daba un dato de afuera, por ejemplo, otra vez fórmula de eso, ¿no? Bueno, pero aquí me están dando este 3 aquí adentro. Entonces, eso me soluciona los problemas para hacerlos rápidamente. 15 menos 3, 12. 12 menos 3, 9. 8 menos 3, 5. Esto puedo llenar fácil porque es
9 más 3, 12 más 5, 17. Al 40, 23. Aquí afuera, esto es 15, 12 más 3, 15 más 5, 20, más 10, 30. Unido a Tarija. Y a Cochabamba sería 12 más 3, 15, 15 más 16, 31, más 9, 40. Bueno, ya he llenado todo en base a eso. Que me pregunten lo que sea, ¿no? Ya puedo responder. Entonces, preguntaban cuántos, en las preguntas, haya el número que conoce, inciso A, solo Potosí. Solo Potosí es 23, que hemos respondido. Entonces habría que complementar, ¿no? 23 turistas conocen solo Potosí. Hay que escribir eso. ¿Cuántos conocen Tarija? 30 turistas conocen Tarija. ¿Cuántos conocen Cochabamba o Potosí? Aquí está. Aquí hay 40 más 23 más 5. 63, 68. Conocen Cochabamba o Potosí. ¿Y cuántos conocen Cochabamba o Potosí? Tarija. Si está aquí hay 68 más 10, 78 conocen Cochabamba, Potosí o Tarija. Y la última pregunta, ni Cochabamba, ni Potosí, ni Tarija. Cuando nosotros tenemos esto, por ejemplo, 78 que están aquí adentro, es decir, los 78 son los que están acá. Y han llegado 85 turistas. Los restantes, ¿dónde están? ¿Cómo llamábamos nosotros a eso? Decíamos, número de elementos, si este conjunto se llama A, unión B, unión C, este de acá, lo que está afuera es el complemento, ¿no? Y el complemento, ¿a qué es igual? Es el número de elementos del universo, todos los que han llegado a Bolivia, menos A intersección A unión B, unión C. Sería 85 menos 78. Total, 7. 7 turistas han ido a otros departamentos, que no eran Cochabamba, ni Potosí, ni Tarija. ¿No? Está respondido eso. Y lo mismo aquí pueden haber una serie de preguntas, ¿no? Como el anterior. Nos han hecho simplemente eso. Aquí se complica un poco más, ¿no? En una encuesta a 120 electores sobre sus candidatos favoritos se determinó, directamente iremos haciendo aquí, por favor, ¿ya? Vamos a hacer esto también con universo porque nos dicen, en algún momento les muestro eso. Aquí voy a dibujar los 3 conjuntos. Los candidatos, aquí son candidato A, candidato B y candidato C, ¿no? Y dice 66 electores tienen preferencia por el candidato A, o sea, aquí están 66, no sé cómo repartidos. 50 por el B, 50. 50 por el C, 50 acá. 27 por los candidatos A y C, A y C, aquí 27. No sé cuántos aquí ni cuántos en este. 30 por A y B. Aquí están 30. En esta parte A y B. 21 por B y C. Aquí están 21. En este sector. ¿Bien? Y 20 no tienen preferencia por ninguno de los 3. O sea, no es, aquí me dice que hay universo. O sea que hay 20 que si son solo los 3 no votan por ninguno de ellos, o van a ir a cumplir votando en blanco, o lo van a votar por toditos para que se anule, o van a votar pifiados, y van a dibujar, pintar, rayar, insultar, etc., ¿no? Igual se anula. Pero si hay otros, quiere decir que van a votar por el D, por el E, por el F, no sé. Pero 20 no tienen preferencia por estos. O sea, esos 20 tienen que estar en el universo, acá afuera. Listo. Esos son los datos. Ahora, el problema es cómo lleno yo esto de acá. Si no tengo elementos. Ahí está el lío, ¿no? Entonces, tengo que recurrir. Una opción es a la fórmula de 3 conjuntos. Y la fórmula me dice número de elementos de A, unión B, unión C. Es número de elementos de A
más número de elementos de B más número de elementos de C. Voy a seguir reemplazando nomás ya, por favor. Tengo esos datos. Tengo acá 66, 50, 50. ¿no? 66 más 50 más 50. Menos las intersecciones. Tengo también de A intersección B, es 30. A intersección C es menos 27. Y B intersección C es menos 21. Más tenía que ser el número de elementos que están acá, y eso no conozco. El número de elementos de A intersección B intersección C. O sea, en esta ecuación tengo dos incógnitas. No sé cuántos están acá repartidos, ni cuántos son los que están acá. Pero esto puedo saber, porque ya hemos hecho en el anterior. Yo puedo decir, por ejemplo, como hemos indicado hace un momento, si aquí están 20, que es el complemento, los números de elementos de A unión B unión C tendrá que ser igual que despejando de la operación anterior que hemos hecho, número de elementos del universo menos número de elementos de A intersección, A unión B unión C complemento, ¿no? Es el complemento. ¿Cuántos son el total de electores? 120. Pero 20 no tienen preferencia por ninguno, entonces esto me sale 100. ¿no? La unión quiere decir que aquí están 100, porque en total aquí eran 120, menos 20, aquí están repartidos 100. Bueno, esto ya conozco, entonces reemplazo y 100. Esto pasaría a restar, y todo esto pasaría a sumar, y queda solo esto. Aquí tengo 20, 40, 70, 77, 78. 78 va a ir a sumar. Y a restar iría 166. Va a quedar número de elementos de A, intersección B, intersección C. ¿no? Entonces 178 menos 166 es 12. Número de elementos de A, intersección B, intersección C es 12. Eso quiere decir que aquí yo tengo este dato. Y si tengo este 12, ya puedo llenar todito, ¿no? Eso era importante. Y una de las primeras preguntas en el inciso A decía, ¿cuántos electores tienen preferencia por los 3 candidatos? Estos son los 3 candidatos. De 12. En el inciso A hemos hecho el inciso A. Hemos respondido el inciso A haciendo esto, por fórmula. La otra posibilidad sería haciendo sistemas de ecuaciones. Fíjense, tengo aquí 66, tengo 50, 50 y tengo todo lo que está afuera, pero no tengo lo que está aquí adentro. Si yo le llamo a todo lo que está aquí adentro, si no he encontrado todavía esto, si le llamo, por ejemplo, aquí T, U, B, W, X, Y y Z. La cantidad que hay en cada uno de ellos. Yo sé, por ejemplo, que toditos acá son 120. Como aquí están 20, la suma de lo que está aquí adentro, E más U más B más W más X más Y más Z va a ser 100. 100 demasiado. Ahora, ¿qué hemos hecho en las operaciones? Nosotros habíamos hecho el número de elementos del conjunto A, todos los que están acá. Decíamos, por ejemplo, U más B más X más Y. Lo dicho, estos son 66. Tengo eso. La otra, en B, todos los que están aquí. B, W y Z. B más W más Y más Z. Son 50. Los de C, T, U, B, W. T más U más B más BW es 50. 3 ecuaciones.
sé las intersecciones. Acá B más Y es igual a 30. B más U más B es 27. Y B más B doble es 21. Tengo 6 con esta, 7 ecuaciones. ¿Y cuántas con? 7 también. Se puede resolver. ¿Cómo hago? Una opción es hacer como os he hecho en la definición, sumar estos 3, sumar estos y restar estos resultados y después ver con esto. O la otra opción, ir reemplazando donde corresponda. Aquí B más Y, por ejemplo. ¿Dónde hay B más Y? Acá hay B más Y. A ver, U más B es este. U más B. Aquí está U más B. Esto puedo reemplazar en este. Eso, ahí. Ahora B más Y, y aquí es B más B doble. B más B doble tengo también. En vez de esto, paso este 21. Y este de aquí, B más Y, puedo reemplazar aquí. B más Y, reemplazo en esta parte. ¿Qué va a pasar? Va a quedar de esta ecuación X más Y igual a 66 y esto vale U más B, vale 27. 66 menos 27, 7 al 16, 9, esto queda en 5. 5 menos 2, 3. ¿No? O sea, 30, 50, 59, 66. 39. Quedaría en 39. Esta primera ecuación. En esta, U más, ¿qué me queda? U más Z me va a quedar. No, perdón, B doble más Z. B doble más Z es igual a 50 menos B más Y. B más Y es 30. O sea, si es 30 pasa a restar, va a ser 50 menos 30, 20. Y en este último, B más B doble vale 21. Pasa a restar, 50 menos 21 es 29. O sea, T más U, 29. Si yo sumo todos estos y ordeno, va a ser T más U más B doble más X más Y más Z es igual a 30, 50, 70, 79, 88. Todo es 88. ¿Y dónde tengo eso acá? Todito esto. T más U más B doble más Y más X más Z. Todo esto es 88. O sea, tengo aquí B más 88 igual a 100. Si despejo de acá B, 100 menos 88 es 12. O sea, este vale 12, lo mismo que hemos encontrado para este. Este vale 12. Entonces, una vez que he encontrado, ya sea por sistemas o por fórmula, este 12, todo lo demás es llenar nomás ya, ¿no? Entonces, todo eso está resuelto aquí. Está resuelto. Dice, ¿no? Los datos. Número de elementos de A unión B, lo que hemos hecho, reemplazar en la fórmula, todo eso. 120 menos 20, 100, aquí es 88, despejando. 12, tienen preferencia por los 3 candidatos. La otra opción, hemos dicho de acá mismo, con estos, es hacer el sistema, sumar todos estos, sumarlos de acá, restar entre ambos, la suma, y nos va a dar lo que teníamos, ¿no? Acá. Esto sale 120 menos 20 es 100, y 100 resultaría ser 166 menos 78, más B. Si reemplazamos en eso, va a quedar eso. Entonces, de ahí B tiene 12 electores, tienen preferencia por los 3 candidatos. Entonces, una vez que hemos hallado este 12, por cualquiera de los caminos, esto es, voy a poner, no sé, 12 aquí, ¿no? 30 menos 12 sería 18. 21 menos 12, 9.
27 menos 12, 15. Esta Z, por ejemplo, va a ser, eso puedo hacer por sustitución también en los anteriores, si quería hacer puro sistemas de ecuaciones o puro ecuaciones, pero es mucho más rápido esto. Aquí tengo 18 más 12, 30, 39, al 50, 11. Acá sería 15 más 12 más 9. 15 más 12 es 27, más 9, 36. Al 50, 14. Y acá 30 más 5, 45. Al 60 es 15. Al 66, 21. Ya tengo todos los datos aquí. Entonces ahora lo que me pregunten, ¿qué me han preguntado acá? La primera pregunta era precisamente ¿cuántos electores tienen preferencia por los 3 candidatos? 12, ¿no? ¿Quién respondería? Ya está respondido acá. 12 tienen preferencia por los 3 candidatos, por cualquiera, con otra opción, con lo que quieran. La segunda pregunta dice, ¿cuántos prefieren a los candidatos A o B? Pero no a C. A o B es todo esto, pero no C, le quito esta parte. Entonces quedaría la respuesta simplemente sector, ¿no? Directamente puede ser 21 más 18 más 11. 21, 31, 39, 40, 50. ¿No? Tienen preferencia por los 20, 30, 40, 48, 49, 50. Tendrían preferencia por los candidatos A o B, pero no por C. ¿Cómo se indica eso en símbolos? Ya hemos hecho. Número de elementos de A o B menos C. Sería. O en la otra forma que hemos llamado sería X más Y más Z. X más Y más Z es 21 más 18 más 11. En cualquiera de ellos, el resultado es 50. ¿No? 50 electores tienen preferencias por los candidatos A o B, pero no por C. Tendríamos que responder así. ¿Y cuántos prefieren a 2 de los candidatos? También yo les he hecho esa pregunta anteriormente. ¿Cuáles son 2 de los candidatos? Aquí sería uno, aquí estaría otro y aquí estaría otro. Solo lo que está con rojo, ¿no? Es decir, a esto lo hemos llamado U, W y Y. Entonces sería U más W más Y. Sería una respuesta. O en la forma de representación, ¿cómo podríamos representar nosotros esto como datos de conjunto, como intersecciones, ¿no? Puedo decir número de elementos de, por ejemplo, A intersección B, A intersección B, pero no es todo. Entonces tendría que ser menos C, más este otrito sería B intersección C menos A, B intersección C menos A. Es un poco largo acá representar, ¿no? Y más este de acá, A intersección C menos B, lo que representaría. ¿Qué está representado abajo, no? Acá dice, no se puede representar, este último es más fácil así, U, W, Y, ¿no? No se puede encontrar una manera directa los valores de los distintos sectores del conjunto. Tenemos dos opciones, fórmulas y sistemas, ¿no? Para hacer entonces. En el inciso C hemos colocado simplemente eso, pero se podía haber colocado como les indiqué, ¿no? La suma de estos es 42 electores tienen preferencia por 2 de los candidatos. Bueno, y el último ejercicio es por extensión. Nos dan un universo, conjunto A, conjunto B, conjunto C. Se puede hacer con un número de elementos, pero es mucho más rápido cuando nos dan por extensión hacer operaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay que encontrar primero el conjunto A de este universo. Pertenece al universo, de modo que x al cubo es igual a x a x, ¿no? Simplemente dice. Entonces, previamente dice, está resuelto, hallamos los conjuntos por extensión. ¿Qué tendríamos que hacer acá? Esta forma. Necesito
Pasamos esta x al lado izquierdo, forma de esta forma. A ver, vamos a hacer aquí. X es igual a x cubo es igual a x. No hay que simplificar, no es eliminar, se eliminan incógnitas acá. X al cubo menos x igual a 0. Factor común, saco x, me queda x cuadrado menos 1 igual a 0. Es diferencia de cuadrados, x menos 1 x menos 1 por x más 1, ¿no? La diferencia de cuadrados es igual a 0. Si cada factor igualamos a 0, me sale que x es 0, de acá igualando, x va a ser 1, y de acá x va a ser igual a menos 1. Esas tres después salen de esta ecuación. Ahora me dicen que debe pertenecer al universo. Estos tres valores pertenecen, sí, están acá. Pertenecen. Entonces diría el conjunto A son los elementos menos 1, 0 y 1. Esos son sus elementos. Tiene tres elementos si quiero poner, ¿no? Aquí está el conjunto, esos valores me han salido. Entonces el conjunto A, menos 1, 0, 1. Número de elementos de A, 3, si quiero hacer con cardinales. Tengo eso. El número de elementos de B, dice es el conjunto de las x tal que x al cuadrado pertenece al universo. Estas son las x, de modo que elevados al cuadrado, menos 2 elevado al cuadrado, menos 1 elevado al cuadrado, 0 elevado al cuadrado, 1 elevado al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, etcétera, pertenecen al universo, dice. A ver, menos 2 elevado al cuadrado es 4, aquí es 1, es 0, aquí es 1, 4, aquí es 9, aquí es 16, etcétera. ¿Cuáles pertenecen al universo? Aquí tengo solamente hasta 9, entonces estos pertenecen al universo. El 16 ya no, peor los otros, ¿no? 5 al cuadrado, 6 al cuadrado. Entonces, ¿cuáles nomás pertenecen? Son el menos 2, el menos 1, el 0, 1, 2, 3. Entonces el conjunto B tendría que ser eso. Lo mismo hemos hecho. Fíjense aquí, pertenece, pertenece, pertenece. Entonces el conjunto C, el conjunto B, perdón, sería el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Esos son los elementos. 6 elementos. El conjunto C dice pertenece al universo tal que 0 es menor o igual que x y x es menor que 7. O sea, el 0 entra del universo. 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Ya no el 7 porque tiene que ser menor. Estos son sus elementos. No el... Aquí hay 7 elementos. Número de elementos 7. Si queremos hacer con cardinales. Bueno, ya tengo los datos. Ahora me pide, inciso A, número de elementos de A menos B. Si yo quiero hacer por fórmula, necesito la intersección. Pero es mucho mejor directamente decir, hacer operaciones. A menos B, lo que hacíamos. ¿Qué hacíamos para restar A con B? Este es el conjunto A y este es el conjunto B. Del primer conjunto le quito los comunes de ambos. Los comunes son el menos 1, 0, 1. Si le quito el menos 1, el 0 y el 1, ¿cuántos quedan en el primer conjunto? No queda nada. Nos queda el conjunto vacío. ¿Cuántos elementos tiene este? No tiene nada. El número de elementos de A menos B, ojo, no es conjunto, es número, 0. ¿No? 0. El número de elementos de A menos B, 0, porque es el conjunto vacío. El inciso B, me dicen número de elementos de la diferencia simétrica. Diferencia simétrica, ¿cómo hallarla? Los elementos de ambos, pero no los comunes. No el menos 1, no el 0, no el 1, de ambos. ¿Qué me queda? De aquí nada, de este menos 2, 2 y 3. Menos 2, 2 y 3. ¿Cuántos elementos son? Número de elementos de A, diferencia simétrica de B, 3. Aquí está. 3 las respuestas, ¿no? Hemos sacado de esto. Tercer inciso, más complicado todavía, ¿no? Porque nos dice complementos. Entonces, yo tengo que hallar los complementos. El B complemento, si el B es este, los elementos que están en el universo, pero no en B, ¿cuáles son los que están en el universo? Desde el menos 2 hasta el 3 no. Desde el menos 2 hasta el 3 no. Tendría que ser 4, 5, 6, adelante.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Ese es el complemento de B. El complemento de C son los elementos que están en el universo, pero no en C. Desde el 0 hasta el 6 no. Del 0 al 6 no. De aquí sería el menos 2, menos 1, 7, 8, 9. Menos 2, menos 1, 7, 8, 9. Ahora, diferencia simétrica entre estos dos. Los elementos de ambos menos los comunes. ¿Qué tienen en común? 7, 8, 9, 7, 8, 9. Entonces, ¿qué queda? Menos 2, menos 1, 4, 5, 6. ¿Cuántos elementos son? Número de elementos de B, diferencia simétrica de B, complemento C, complemento 5. Inciso C, que hemos hecho lo mismo, número de elementos 5. ¿No? Entonces, y finalmente, número de elementos de A unión B unión C. A unión B unión C, yo puedo hacer A unión B primero. Y luego C. A unión B, ¿cuáles van a ser? A son estos y B son estos. O sea, va a ser todo B porque esto es un subconjunto. Es desde el menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Hasta ahí es eso. A esto le 1C, o sea, a esto mismo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, le uno ahora el conjunto C. Y hay 0, 1, 2, 3. Falta 4, 5, 6. 4, 5, 6. ¿Cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues, número de elementos de la unión, 9. Contando hemos hecho mucho más rápido que buscando los cardinales, porque tendríamos que encontrar de cada una de esas los cardinales, hacer diagramas de Venn, repartir y ver dónde están y van a salir las mismas respuestas. Bueno, ese es el ejercicio acá. Con eso se acaba la parte teórica y en la parte práctica son problemas con cardinales, con dos conjuntos. Hay por lo menos unos 4 o 5 con dos conjuntos. De principio estos dos, este 3 es con 3 conjuntos, pero ya está todo repartido. Hay que simplemente ir leyendo de acuerdo a lo que nos piden, cuántos hay en cada sector y respondiendo, ¿no? A partir de acá pueden haber, son dos conjuntos, hasta el 6, ¿no? Tienen respuesta. Y a partir del 7 son 3 conjuntos. Por eso hay también, pueden haber 5, 6, 10 preguntas, solamente 3 no están haciendo. 3, tienen respuesta de todos modos, cada uno de ellos tienen respuesta y el procedimiento es prácticamente igual como hemos hecho los ejemplos, ¿no? Esto tendrían que ustedes ir haciéndolo y eso es hasta el día miércoles en la noche, ¿no? Si hay preguntas, bueno, podemos aclarar, si no quedaríamos en eso, yo ya se los tendría que subir la clase 12, la práctica 12. De todos modos, hasta aquí es lo importante del tema 1 y tema 2, o sea, de la unidad 1, ¿no? Porque hasta aquí sería el examen. Lo que vamos a hacer la clase 12 siguen siendo conjuntos, pero es un poquito ya más que más lo vamos a tocar en la próxima unidad, porque tenemos que seguir hablando de los conjuntos, pero en la parte de desigualdades ya. Hasta el momento hemos hecho simplemente con puro ecuaciones, hemos sacado elementos resolviendo una ecuación de desigualdades, etcétera, pero ya nos pueden dar inecuaciones, ¿no? Entonces, todo lo que sigue del 12 ya es una introducción a lo que vamos a hacer en relaciones y funciones. De todos modos es parte de conjuntos también, pero hasta aquí es lo fundamental del examen que tendríamos que dar, ¿no? Ahora eso yo les dije, pónganse de acuerdo. Tendría que ser el próximo fin de semana, ¿no? Entonces, mientras tanto, vamos a seguir nomás avanzando, no se puede parar porque el tiempo no nos va a dar, sino
si hay necesidad de alguna pregunta o algo, podemos pasar el día miércoles. Y es que requieren alguna aclaración de cualquiera de los temas o de la última parte, en base a lo que vayan haciendo. Si es necesario otro día también se puede coordinar, ¿no? De momento quedaríamos en eso, por favor, y veremos ya no sé si quieren pasar este miércoles, si hay dudas, porque de todos modos, si quieren pasar, tiene que ser para que hagamos preguntas, no vamos a avanzar, solamente para aclarar, pero no tonteras, no pregunten por preguntar, ejercicios, si algo no han podido hacer, si no saben realmente, porque yo igual puedo preguntarles ahí, ¿no? ¿Cómo has hecho? Si no saben ni cómo has hecho, es que me están preguntando por preguntar, nada más. Y preguntando no se aprende, hay que hacer para tratar de entender por lo menos, ¿no? Entonces, si quieren reunirse, yo no tengo ningún problema, pero como les digo, tiene que ser para hacer algunas preguntas. No les voy a mandar un link para que miremos la pantalla del televisor y nadie habla. Bueno, entonces eso es, deciden ustedes, si no directamente nos veríamos el día jueves en la hora de clases para terminar de ver el tema, la clase 12 con su práctica. ¿Y ahora qué ha pasado? Se han quedado muchos. No quieren irse, quieren pasar clases, no quieren, directo el jueves, ¿qué hacen? Está bien el miércoles, listo, para aclarar todas las dudas. Pero ya les estoy diciendo, les mando el link, tiene que haber dudas. No es para mirar la pantalla. No es saber qué preguntan los demás. Cada quien tendría que tener algo que no ha podido hacer, que quiere aclarar, pero que tiene que saber también lo que ha hecho. Porque no es, a ver, ¿me podría explicar el 28 de la 4? No es eso, ¿no? ¿Cuál es? Voy a buscar ya. A ver, ¿qué has hecho? ¿Por qué tienes dificultades? ¿Cuál es el problema? En función de eso, podemos resolver, puedo aclarar las dudas. Pero no es preguntar por preguntar, a ver, tal no he podido. No es mandarme a hacer a mí, no es la tarea que yo haga. ¿No? El objetivo no es que yo haga. El problema es que hayan hecho ustedes y no se haya podido realmente hacer o no se entienda, aclaramos las dudas, ¿no? Esa sería la finalidad. El día miércoles es a las 5:15, ¿no? 5:15, así, 5:15. Entonces yo les mando el link a las 5:15 y vemos ahí las dudas que tengan. Bien, hasta el miércoles entonces. Ya dicen hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.